Feliz sábado, queridos hermanos. Es un placer para mí poder estar con ustedes en esta mañana para compartir de la palabra del Señor. Sé que es momentos difíciles en el que estamos viviendo porque estamos realmente sin la posibilidad de poder congregarnos. Y créanme que yo sufro por no estar con ustedes, por no poder participar de momentos de congregación, de poder reunirnos en libertad y alabar al Señor. Pero en esos momentos donde nos toca estar separados, debemos recordar de que el Señor no nos abandona y que podemos unirnos a través de la oración, a través de la plegaria, de la súplica, y así podemos, a pesar de la distancia, sentirnos juntos, sentirnos cercanos. Quiero también decirles de que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, ha pasado por una experiencia realmente inusual. De alguna forma, esta epidemia, esta pandemia que ha venido sobre el mundo, ha hecho que nuestra iglesia tenga que pasar por una experiencia que jamás ha pasado antes. Tener que cerrar sus templos, tener que cerrar nuestros lugares de culto, de oración y separarnos a la fuerza. Pero en el Señor podemos estar juntos y eso es lo importante, que a pesar de la distancia podemos estar unidos en el propósito de seguir siendo pueblo de Dios y quizás sea este momento de recordar lo importante que es el congregarnos. Tal vez los que no podemos hacerlo porque tenemos enfermedad o tal vez estamos en la edad avanzada, ya nos hemos sentido acostumbrados a estar alejados. Pero los que tenemos salud, los que tenemos vitalidad, pero escogemos no congregarnos, nos sentimos a veces como que mejor descansar el sábado un poco más. Esto nos debe llamar la atención un poco, a darnos cuenta que ese privilegio que tenemos todos los sábados de poder reunirnos no siempre es garantizado. Y por eso hagamos la decisión que mientras podamos, nos podamos congregar, que mientras tengamos la oportunidad, tengamos las fuerzas, la energía, la libertad, debemos hacerlo, porque verán días como este, que seremos separados por toda la tierra, regados y estarán quizás pequeñas familias, pequeños grupos de personas, dos o tres juntos, en cuevas, en montañas, y allí no habrá ni internet ni ninguna manera de que nos podamos comunicar. Por eso creo yo que es importante que en esta experiencia aprendamos a valorar lo que hemos tenido y que el Señor nos permita por su gracia volver a tenerlo en un tiempo cercano. Antes de obviamente comenzar con el tema de hoy, que es un tema importante, quiero pedir la bendición del Señor, así que les invito a que conmigo inclinen su rostro para orar. Amante Padre Celestial, en esta mañana, en este hermoso sábado, estamos agradecidos, Señor, porque podemos venir a ti en oración y queremos pedirte que tú puedas ser con nosotros. Tu pueblo está, Señor, por este momento, temporalmente, separado por las fuerzas de la dificultad que estamos enfrentando, de este virus, de esta pandemia. Pero podemos, Señor, en ti acercarnos, unirnos a pesar de la separación física. Pero Señor, queremos realmente más que nada unirnos a tu fuente, a tu palabra, a ti, oh Señor Jesús, para que podamos recibir de tu gracia, recibir de tu trono de gracia por nosotros, que recibamos el Espíritu Santo para que pueda estar en nosotros y obrar en nuestra vida obras de justicia, obrar en nosotros un carácter que pueda mostrar al mundo que tenemos a Cristo. Pedimos, Señor, que tú nos acompañes y que puedas usarme en esta hora para poder traer tu palabra a quienes están aquí escuchando, a mi iglesia, a mis hermanos, y que este mensaje sea de bendición, de ánimo y de esperanza. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme decirles de que este tema, en realidad lo quise hacer el sábado pasado, pero creo que el enemigo interrumpió el propósito por el cual lo iba a hacer. Hubo problemas de transmisión y no se pudo lograr. Y inclusive grabé gran parte de este tema y realmente no pudo ser puesto en internet. Pero yo sé que este es un mensaje que el Señor quiere que tengamos y pienso que el Señor será bendecido, mejor dicho, el Señor será alabado con este mensaje y ayudará también a las personas, a ustedes, a mí, a realmente entender por qué vivimos lo que estamos viviendo. Quiero comenzar con ustedes en el capítulo 24 de Mateo. Es un capítulo que todos nosotros conocemos, hemos ido allí muchas veces cuando hablamos acerca del tiempo del fin, cuando hablamos de las señales de su venida, cuando hablamos de los acontecimientos que pasarán cuando Cristo esté por llegar. Y siempre hemos escuchado acerca de lo que
pasará, ¿no es cierto? Y tenemos muy claro que vendrán guerras, vendrán rumores de guerras, vendrán pestilencias, vendrán enfermedades, vendrán terremotos. Todo esto nos muestra a nosotros que estamos en los tiempos del fin. Pero quizás quisiera compartir con ustedes algo que estoy seguro les ayudará a comprender una dimensión un poco mayor de lo que es realmente las señales del tiempo. Y vamos a comenzar allí en el capítulo 24, como les mencioné, y vayamos allí al versículo 3. Nos dice la palabra del Señor. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?» Jesús respondió, «Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí, mis amados hermanos, vemos algo muy importante. La pregunta de cuándo viene el fin fue una pregunta que los discípulos le hicieron a Cristo. Ellos pensaban de que el fin llegaría cuando el templo de Jerusalén sería destruido. Jesús les empezó a mostrar de que eso no iba a ser así. Y les dijo, lo que habría serían guerras, rumores de guerras, nación contra nación, habría pestilencias, habría terremotos, hambres en muchos lugares, pero todo eso no era el fin, apenas era el inicio o el comienzo de dolores. Esto no quiere decir de que no hemos avanzado ya en un tiempo hacia el final, pero el fin en sí, el desarrollo final de los eventos, no sucede porque hay guerras, no sucede porque hay pestilencias, o sea, enfermedades, o como esta pandemia. El fin no sucede por eso. El fin sucede por otra cosa mucho más importante para el Señor, ya que siempre hemos tenido guerras, hemos tenido pestilencias, hambres. Ustedes recuerdan de que en la década del año 1919, 18-19, o sea, en la década de 1910, hubo una pandemia que fue la fiebre de España, le llamaban, pero en realidad era una fiebre como esta, una pandemia que mató a muchas personas. Creo que murieron varios millones de personas, 25 millones, si no me equivoco, de personas murieron por esta pandemia general, universal, en ese entonces. Entonces, lo que estamos pasando ahora no es sino una repetición de cosas que pasaron en el pasado. Ahora, es algo que debemos que nosotros decir no es tan importante o es algo que pasó en el pasado, volver a pasar ahora no significa nada. Claro que no. Y la razón fundamental es por algo que vamos a llegar a concluir, a entender, pero comprendamos de que no es en sí la pandemia, este problema que está pasando, lo que determina si viene el fin o no. Y eso es lo que quiero explicarles ahora. ¿Qué es realmente lo que determina el fin? ¿Cuál es la señal que nosotros estamos realmente esperando para saber si el fin llega? Noten ustedes lo que dice Cristo en relación a lo que significa realmente llegar al fin. En el capítulo 24, versículo 9, después de haber explicado que guerras, rumores de guerras, pandemias, pestes, pestilencias, terremotos, es inicio de dolores, noten ustedes cómo Cristo hace un cambio hacia lo que realmente constituye el desarrollo de llegar hasta el fin. Versículo 9. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mí. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estos párrafos, estos versículos, constituyen lo que Cristo establece como la señal o la forma que entenderemos llegaremos al fin. Primeramente, menciona aquí en el versículo 9, como ustedes acabamos de leer, de que habrá este sentido de ser entregados.
para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Si bien es cierto, esto se puede aplicar a la persecución que ocurrió desde el tiempo de Cristo, en realidad, hasta este siglo. El énfasis, recuerden, el énfasis principal de Cristo es acerca de los tiempos del fin. Yo no puedo, de toda manera, no podemos nosotros, si entendemos la profecía escatológica, entendamos de que el tiempo del fin, el inicio de la tribulación, de los problemas finales, comenzó en el año de 1798. Ahí es cuando comienza realmente el tiempo del fin. Y es entonces, a partir de ese tiempo, donde podemos nosotros ponernos a entender en qué forma Cristo está describiendo esto. Dice, serán entregados para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Esto quiere decir de que es en la iglesia, es en el pueblo de Dios, donde realmente vamos a enfrentar esto. No es tanto en relación al mundo, al odio del mundo contra los cristianos, sino el comienzo del fin se inicia entre el pueblo de Dios. Habrá un odio, un rechazo a quienes sean realmente seguidores de Cristo, a los que buscan seguir sus mandamientos, a los que buscan honrar su nombre, a los que buscan acercarse al Señor, entender su voluntad en sus vidas o vivir su voluntad en sus vidas. Hacia ellos es donde el odio se enfoca. Y por eso dice que muchos tropezarán. Cuando uno tropieza es porque sabe andar o sabe el camino. Pero cuando uno tropieza, dice aquí muchos tropezarán, indicando de que van a ser los que formaron parte del pueblo de Dios, o los que son profesos seguidores de Cristo, los que van a tropezar. Y estos muchos, en realidad la mayoría van a tropezar y van a odiarse unos a otros y van a entregarse unos a otros. Por eso, mis hermanos, déjenme decirles de que es el odio que habrá en la iglesia, en el pueblo de Dios, entre hermanos, lo que nos muestra que estamos cercanos al fin. Y déjenme decirles, a pesar de que quisiera poder decir con seguridad de que en nuestra iglesia hay una unidad absoluta, que como pueblo de Dios estamos en un mismo sentido, en una misma visión, en un mismo caminar, la realidad es de que no es así. Entendemos y se ve claramente que hay una gran división en el pueblo de Dios entre quienes desean seguir al Señor y guardar sus mandamientos, escuchar su palabra y escoger andar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y aquellos que dicen o quieren seguir bajo la filosofía, bajo la inclinación, bajo la guía de lo que es secular o de que el mundo profesa ser correcto. Por esta razón, vemos que en la iglesia de Dios, esta división que existe, esta desunión que hay, donde tenemos claramente, aún dentro de la cúpula de la iglesia, dos maneras de pensar, dos pensamientos, dos corrientes en cuanto a cómo interpretar la Biblia inclusive, nos muestra de que estamos llegando a este punto de este cismo en la iglesia. Y Cristo nos dice que esto es lo que va a venir, justamente. Porque nos dice allí, se levantarán muchos falsos profetas, engañarán a muchos. Uno cuando piensa en profetas, uno piensa que el engaño es a los pobres ignorantes del mundo. Y esto se aplica para ellos. Pero dentro del contexto del versículo, dentro de lo que Cristo está explicando, es que los falsos profetas se levantan dentro del pueblo de Dios. Hemos ya visto esto por años. Hermanos, pastores algunos, expastores otros, que se levantan con la ideología, con una nueva luz, con un nuevo pensamiento que lo que únicamente buscan es realmente más seguidores de ellos. Cristo dice, no escuchen a ellos, no sean engañados. Pero muchos son engañados por estos. Y en este tiempo de crisis, de división en la iglesia, hay, sin lugar a duda, muchos líderes, muchos hermanos que se levantan. ¿Con qué fin? ¿Con honrar a Cristo? ¿Con promover el verdadero evangelio del Señor? ¿Con traer a las personas a una humildad,
a entregarse a Cristo y vivir vidas victoriosas por el poder de Cristo? ¿O lo que buscan es fomentar una ideología que haga al ser humano sentirse seguro en sus pecados? Pensar de que la vida es una vida donde uno camina conforme a lo que uno quiere hacer. Eso no es así. Cristo nos llama a vivir una vida sometida a Él, a tomar su yugo y andar con su carga, que es ligera y que es liviana, pero es un yugo que debemos aceptar, ponerlo. Es decir, entrego mi voluntad a Cristo. Pero cuando yo digo, yo puedo ser salvo, yo puedo seguir viviendo una vida apartada del Señor, realmente no guardando su palabra, porque el Señor me ama y no va a dejar que yo me pierda, eso es un error, eso es un engaño. Tristemente la iglesia ha fracasado en nuestra manera de vislumbrar nuestra necesidad de preparación. Yo les digo personalmente, yo mismo también me he sentido un poco triste conmigo mismo de no haber hecho la preparación necesaria. Al darnos cuenta de estas crisis que hemos visto, cuánto el Señor nos dejó en su palabra la advertencia, el llamado a poder tener una manera de autosostenernos, tener un pequeño huerto, una pequeña sembrada en nuestra casa, poder tener en el campo algo que nos pueda sostener, no con lujos, no con riqueza, pero por lo menos tener nuestro sustento, nuestro pan diario. Vemos de que esto puede ser tomado por sorpresa de nosotros. No es una garantía el tener alimento. Y si nosotros no hemos hecho la preparación porque no hemos escuchado su llamado, su voz, su advertencia, el problema no es en Cristo, no es en Él, sino en nosotros. Y por esta razón, vuelvo a decir, esta epidemia, esta pandemia, es una cosa que el Señor está permitiendo para despertarnos. Dios nos ha llamado ya varias veces en estos últimos años, como pueblo, como iglesia, a salir de nuestro letargo espiritual, a salir de nuestro estado de laudicense y realmente buscar de Él esa refinación del corazón, esa purificación de nuestras vidas, esa preparación necesaria para poder estar delante de un Dios santo, sin intercesor. El pueblo adventista ha sido llamado a ser un pueblo especial, a ser un pueblo que pueda vivir en esta tierra como el pueblo ejemplar, por la gracia de Cristo, de lo que significa tener su carácter, de lo que significa tener su ley escrita en su corazón y vivir unas vidas victoriosas. No estamos hablando aquí de tener una perfección a nivel humano. Eso, ningún cristiano que viva en Cristo va a sentirse perfecto, jamás. Va siempre a necesitar de Cristo, va siempre a buscar tener una dependencia del Señor. Pero lo que sí estamos seguros es que el Señor nos ha dejado evidentes indicaciones, claras muestras de cómo vivir, de cómo obrar en ese tiempo para no caer presos de la desesperación ni presos de la desgracia que ocurre en el mundo. Pero no noten ustedes lo que pasará. ¿Qué pasa cuando se levantan esos falsos profetas? ¿Qué pasa cuando se levantan estos falsos hombres o estas ideologías falsas que se han levantado en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de esto? Versículo 12. Y por el aumento de la maldad, dice aquí, el amor de la mayoría se enfriará. ¿No se dan ustedes cuenta de que esto es una profecía categórica que se cumple en nuestra iglesia? El amor de la mayoría de los hermanos adventistas se ha enfriado. ¿Por qué? Porque hemos sido engañados por falsos profetas. Hemos sido llevados a todo viento de doctrina, a ideologías que vienen de aquí por acá. Por muchos años han habido grupos disidentes, hermanos que se levantan con aparentes deseos de traer reforma a la iglesia, pero lo único que hacen es traer división, traer fanatismos, llevar a las personas a extremos y no encontrar el balance en Cristo. También ha habido dentro de la iglesia otros hombres que se levantan con ese mismo fanatismo, pero no en el fanatismo de sacarlos de la iglesia, sino mantenerlos en la iglesia bajo una ideología falsa, un error, para hacerlos convencer o hacerlas a las personas creer de que está bien ser un cristiano, un adventista mediocre. No guardar el sábado correctamente, no tener un acercamiento con Cristo diario, no guardar su palabra, no buscar vivir una vida victoriosa. Todas esas cosas son engaños. ¿Y qué es lo que trae eso? Una falta de amor. El amor genuino se enfría.
Y la iglesia adventista hoy en día carece de amor, carece de verdadero afecto. Pero esto no es sino el resultado del falso evangelio, del falso mensaje de Cristo, no del verdadero mensaje del Señor. Mas el Señor nos dice, versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo podemos nosotros entonces ser salvos? ¿Cómo tú y yo podemos en realidad mantenernos en el lado del Señor y en el lado de aquellos que serán guardados de la destrucción? Perseverando. La perseveración o perseverar no es una obra nuestra, no es una obra de yo, por mis fuerzas, obrar para bien. El perseverar es únicamente aferrarme a Cristo, a quien puede darme el sustento, la fortaleza, la fuerza, la victoria sobre el pecado. Perseverar es eso, unido a Cristo alcanzaré victoria. Ese, dice allí, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y cuál es el resultado de esa perseveración, de perseverar así? ¿Cuál es el resultado de esa experiencia con Cristo? Versículo 14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es entonces realmente el fin? ¿Cómo vendrá el fin? Va a venir cuando los que perseveran han tenido esa experiencia de vivir con Cristo y por testimonio, por su carácter, el fin puede ser llegado. O sea, ellos predican el Evangelio. El Evangelio llega a todas las naciones por testimonio. Tristemente, no quiero decir con esto de que no es necesario tener la televisión y los programas que se llegan por internet a nivel mundial, pero nada de esto trae el fin. Nada de esto. No es la predicación por televisión, no es la predicación por internet, no es el mandar cientos de miles de estudios bíblicos a todo el mundo. Todo eso ayuda, pero no trae el fin. Lo que trae el fin es el pueblo de Dios aferrado de Cristo, viviendo vidas unidas a Cristo, reflejando su carácter. Eso es lo que trae al mundo el fin. ¿Por qué? Porque ven a Cristo, realmente ven a Cristo en la vida de otras personas. Cristo nos dice allí en el versículo 15, noten ustedes, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en su campo, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén encintas y las que críen en esos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno y en sábado, porque entonces habrá una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Hemos entonces viendo aquí que Cristo nos dice, el fin va a llegar cuando se predique el Evangelio por testimonio. ¿Y qué es lo que pasará? En el lugar santo, dice allí, vendrá la abominación desoladora. Esto es un tema aparte, o por decirlo así, es un tema muy interesante, muy profundo, que pienso el Señor ha revelado en su palabra qué significa esto o qué aplicación podemos tener. Pero sin entrar tanto en ese detalle, porque tomaría un tema únicamente para hablar de esto, quiero decirles de que esto, lo que hablaba Daniel en relación a esta abominación asoladora, es el sentido donde uno llega a convencerse del engaño. Y al convencerse del engaño es algo que no tiene ya una vuelta para atrás. O sea, no hay manera de volver a cambiar. Es, por decirlo así, el pecado contra el Espíritu Santo. Llega un punto en la persona donde este pensamiento, esta convicción del error es tan grande que se convierte en una abominación asoladora, porque no hay forma de poder revertir este desarrollo. En ese sentido, hay una profecía del Señor que no es muy clara, todavía no ha sido del todo entendida, pero el Señor nos dice allí de que antes de la tribulación, de la gran tribulación, del gran tiempo de angustia, que jamás volverá a haber, ni ha habido ni será jamás así, ese gran tiempo de angustia va a venir porque en el lugar santo, y pienso yo que esto tiene que ver en relación a nuestra iglesia, o quizás a nuestra manera de entender la palabra, habrá una gran abominación.
Habrá una apostasía de muchos hombres, de muchas personas líderes que traerán una convicción o un engaño de tal forma que los que creen en esto llegarán a un punto ser rechazados, porque su palabra no ha sido expuesta en la palabra de Dios, no ha sido asegurada en así dice Jehová, sino en un pensamiento humano. Pero lo que dice allí es lo siguiente, no tenga algo interesante. Este engaño, esta falsedad del Evangelio, hará que los que estén pendientes se den cuenta de que lo único que tienen que tener no es su capa, no es ir a coger su propia herramienta, su propia justicia, su propia vestimenta. Tienen que huir, dejar todo eso a un lado. La única salvaguardia es aferrarse de la preciosa sangre de Cristo, de la justicia impartida, imputada del Señor Jesús, de la justicia divina, es lo único. Si tú en ese tiempo de abominación, de apostasía, tú crees que lo que tienes que hacer es saber muy bien la doctrina, volver a estudiar, sacar todas tus herramientas bíblicas. Si tú crees que tal vez el obrar en tus propios méritos la salvación, el alcanzar grandes logros de guardar la ley de Dios en tu fuerza, te hace o te constituye más salvo, estás en el engaño, estás en el error y Cristo te dice, deja eso, no vuelvas por eso, eso no es importante. Busca mi justicia, busca mi manto, busca lo que realmente te puede salvar. Pero si estás en la azotea, no desciendas a tu casa. Si estás en el monte, no vuelvas a la ciudad por esto. Esto nos quiere decir de que para cada uno habrá una aplicación individual. Tal vez será el trabajo, tal vez será tu iglesia, tal vez será tu educación, tal vez sea tu empresa, sea lo que sea. Aun si es de la obra de Dios, aun si eres pastor de iglesia, aun si eres un médico en la obra del Señor, nada de eso, si no solo la justicia de Cristo, podrá salvarte. Y eso es lo que el Señor quiere hacer como énfasis. Y nos dice allí, a los que están encintas y los que crían en aquellos días. Esto también es importante porque nos muestra de que debemos orar al Señor, de que nuestros hijos, nuestras familias, no sean un estorbo en nuestro desarrollo espiritual. Hay personas que pueden quizás, por su amor a sus hijos, por su amor a sus esposas, a sus hijas, a sus niños, pierdan de vista el desarrollo individual de su carácter. Pierdan de vista la preparación que deben hacer de unirse y aferrarse a Cristo. Y también pide, Señor, que oremos para que nuestra huida no sea en sábado ni en invierno. Yo no sé exactamente cuándo eso se aplicará o se cumplirá de una forma legítima, pero entendemos ahora, viendo lo que sucede en este mundo, de que en realidad podemos notar de que las cosas pueden cambiar tan repentinamente, tan rápidamente, tan inesperadamente, que realmente estaremos tomados por sorpresa si no estamos orando, si no estamos velando que el Señor nos guarde. Yo quiero, hermanos, en esta mañana concluir de que el Señor nos promete a nosotros, de que estos tiempos de angustia que vendrán, de estas tribulaciones que vendrán, de este día terrible que vendrá, no será alargado. Dice allí, versículo 22, si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. El Señor quiere salvarnos. Y el Señor va a obrar en favor nuestro de una forma poderosa, acortando aún el tiempo, porque sabe Él que nosotros no podríamos sobrevivir a una tribulación como esas. Y por eso hoy, en la pequeña tribulación que estamos pasando, en esta angustia que estamos pasando temporalmente, debemos recordar o pensar lo siguiente. ¿Cómo esto me prepara a mí, me hace a mí suficientemente listo para aquella preparación? En realidad no es posible saberlo. Es imposible. Será algo que no tendremos forma de conocer. Pero lo que sí puede hacerme hoy, darme a entender esta crisis, es de que yo estoy todavía muy lejos. De que yo todavía no he sido preparado lo suficiente para poder estar de pie delante de Dios sin intercesor. Que todavía me falta a mí conocerlo, entenderlo más al Señor, acercarme más a Él y que pueda tener realmente su justicia en mi vida. Y otra razón importante
que les mencioné al principio, pero no entré en fondo, es que esta tribulación temporal, porque realmente yo sé que esto va a ser temporal, esta tribulación temporal el Señor está permitiendo que suceda y afecte de manera directa a la iglesia adventista, porque como les decía, nunca hemos tenido un cierre de iglesias de esta magnitud. Nunca hemos tenido que la iglesia entera sea cerrada a nivel mundial por esta crisis, por una crisis como esta. Y por esta razón puedo estar seguro de que Cristo ha dejado que eso suceda para que nuestra iglesia pueda ser, en cierto sentido, sacudida. Todavía estamos siendo sacudidos de una forma muy leve, pero déjenme decirles, Dios en su amor quiere que nuestra iglesia se despierte. Tal vez estás tú ahora en un estado de somnoliente. Tal vez no has hecho los preparativos necesarios. Y tal vez digas, bueno, esto pasará. Hay dos cosas que van a pasar después de que esta crisis pase. Los que se despiertan tomarán decisión de no perder más su tiempo. Tomarán la decisión de ser, por su gracia, decir, Señor, quiero hoy conocerte de corazón y quiero vivir de acuerdo a tu luz. Señor, tú me has llamado a mí a honrarte en mi vida. Tengo que dejar a un lado el pecado que me acecha. Tengo que cortar aquellas amistades, aquellas prácticas, aquellos tipos de diversión que no me convienen. Señor, dame la victoria sobre esto. Te ruego, Señor, dame una transformación de carácter donde pueda yo tener un carácter como el tuyo. Dame una transformación de mi mente donde pueda deleitarme en hacer tu voluntad. Esto va a ser el desarrollo o el resultado de aquellos que hoy, en este tiempo, tomen la oportunidad para meditar en el Señor y buscar de Él. Pero otros tendrán miedo, estarán con nosotros angustiados ahora. Pero cuando pase la tribulación, cuando pase la desgracia, ¿saben qué va a pasar? Se van a olvidar de lo que sintieron y van a volver a su vida cotidiana y pensar de que el mundo continúa y que su vida continúa tal cual estaba. Y no se dan cuenta de que estamos entrando realmente en las escenas finales, donde Cristo está por concluir su obra de intercesión. Yo creo que quizás esta epidemia pueda ser de gran bendición para el pueblo. De hecho, estoy seguro que va a ser de gran bendición para quienes realmente se aferran del Señor. Nos va a enseñar muchas cosas. Nos va a enseñar a confiar implícitamente en su palabra, a confiar que su palabra es vida. Y si estamos en ese tiempo viendo sus evidencias, podremos ser fortalecidos para las pruebas más difíciles que vendrán. Que Dios en esta mañana nos permita, por su gracia, tener una experiencia diferente, que podamos, por su gracia, alcanzar a tener el carácter de Cristo y que puedas tú y yo ser de aquellos que traen el fin al mundo, que puedan traer el Evangelio por testimonio a las naciones, para que Cristo pueda aparecer en las nubes de los cielos y que podamos, por su gracia, poder volvernos a ver con aquellos que hemos perdido, con aquellos que han trabajado y obrado por su causa y que están esperando su gloriosa aparición. Yo quiero, mis amados hermanos, ser parte de ese pueblo. Yo quiero poder ver a mis seres amados. Yo quiero poder ver a mi Señor Jesucristo. Pero para hacer eso realidad, para no tener que continuar esta vida de pecado, debo yo hoy buscar al Señor de verdad, aferrarme a Él y poder estar junto con Él en el reino de los cielos. Terminemos en esta mañana con una oración. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos, oh Dios, porque tú nos permites entender tu palabra. Y a pesar de que son momentos difíciles y el tema de hoy, Señor, es un tema que nos deja pensando cómo será el tiempo del fin, qué sucederá exactamente en ese tiempo difícil, podemos ver ahora de que lo que estamos pasando hoy no es el final de las cosas. No es el tiempo que tú todavía has dicho de que va a ser el final. Todavía estamos en tiempo de preparación, en tiempo de despertar. Y eso, Señor, tal vez es un llamado tuyo a salir de nuestro estado soñoliente, nuestro estado de tibieza espiritual y buscar de verdad aferrarnos a ti, aferrarnos a tu gracia. Rogamos, oh Dios, de que ahora tú nos acompañes, que este santo sábado pueda ser bendición y que este santo sábado pueda ser de bendición para nosotros, un día donde podamos permanecer en tu presencia. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.